Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una campaña sucia. Sí, les hablo de la manera sistemática como desde el petrismo usan la campaña de desprestigio para sembrar dudas con el objetivo de acabar con el contrincante, en este caso, con el ingeniero Rodolfo Hernández. Los petrovideos evidenciaron esta estrategia del petrismo. Recordemos las palabras de Roy Barreras. Fabriquemos las diferencias, decíamos con Eduardo antes de llegar a Gustavo, inclusive preparemos contradicciones. Y las de Sebastián Guanumen, el asesor de comunicaciones que se craneó cómo acabar con Federico Gutiérrez. Nosotros necesitamos empezar a atacar a Fito. Estamos en un cuartel operativo de campaña B, ¿no? Veamos cómo funcionan. Primero, eligen un tema. Hoy vamos a revisar el que están promoviendo, que es el secuestro y asesinato de la hija del ingeniero Rodolfo Hernández por parte del ELN y que están moviendo las redes sociales ahora con más intensidad después de que fueran reveladas las reuniones angelicales y democráticas de los estrategas de Petro. Hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. Segundo, los cuarteles de campaña tipo B atacan. En este caso fue con un trino de Nani Pardo, la tristemente célebre jefe de prensa y sacada a las patadas de la campaña de Petro. Si hoy no hay un encargado de hacer la tarea, de decirle a señora María Antonia que como no se siguieron los lineamientos, ya no puede seguir más, y si no hay una orden expresa hoy, pues nadie quiere hacer esa tarea tan difícil, ¿sí ven a lo que me refiero? Recordada por su crueldad en medio del paro del 2021, cuando Salvador de 6 meses murió en la barriga de su mamá por cuenta de un bloqueo del violento paro promovido por la izquierda y que no dejó pasar su ambulancia. Y después de la muerte del bebé, la señora Nani Pardo dijo que el bebé habría muerto igual lastimosamente. Siguiendo con la línea de la crueldad de la campaña, Nani Pardo escribió un trino sobre el tema del secuestro de la hija del ingeniero Rodolfo Hernández que después borró. Esta es una entrevista horrible. Se me erizó la piel. ¿Usó a la hija adoptiva para parar el macho? Tal parece que fue así. Pagó rescate por su papá, pero no por ella, y la mataron. Obviamente la culpa la tiene quien la secuestró y mató. Pero el ingeniero Rodolfo Hernández dio una entrevista que se conocerá este domingo al canal CNN al periodista Andrés Oppenheimer, y al ser preguntado por el secuestro y la muerte de su hija, el ingeniero Hernández reaccionó así. Entonces, en los cuarteles operativo de campaña B salió Margarita Rosa de Francisco y puso este trino que también, al estilo de Nani Pardo, terminó borrando después. Después de los desafortunados trinos de Nani Pardo y de Margarita Rosa de Francisco, aparecieron los petrovideos. Y de repente, en medio de todo el escándalo, apareció una suerte de salvavidas desde las montañas de Colombia con cara del ELN, con un comunicado del grupo narcoterrorista que fue divulgado por las redes sociales que usa el cuartel operativo de campaña B, diciendo, casi después de 20 años, que ese grupo no había secuestrado, ni torturado, ni asesinado a la hija del exalcalde de Bucaramanga. ¿Que cuál Juliana Hernández? Que no, que ese nombre no le sonaba en sus archivos digitales y oficiales de secuestros, extorsiones y torturas. Como el impacto de los petrovideos en la opinión ha sido un verdadero escándalo, entonces el cuartel operativo de campaña B dejó de funcionar y entró en acción el mismísimo Gustavo Petro. Me comprometo a iniciar una búsqueda a profundidad de la hija adoptiva de mi contrincante, al igual de los decenas de miles de desaparecidos que hoy tiene Colombia. La desaparición es la peor violación de derechos humanos en el país. Candidato Petro, en el lenguaje progresista, un hijo adoptivo es un hijo y punto. No ofenda, por favor, a las miles de familias colombianas que han decidido adoptar y recibir a un niño. Ahora no nos diga que resulta que en el mundo progresista adoptar también va a terminar siendo un delito. Pero como el cuartel de campaña tipo B no tuvo éxito, entonces llamaron al senador Gustavo Bolívar, que tiene toda la autoridad moral para hablar de muertes. Después de lo que sucedió con el hijo de Bruno Díaz, que por cuenta de una deuda que el senador se negaba a pagar, terminó en una situación económica lamentable y acabó con su vida.
el falsario. Este fue el trino que puso el comandante del cuartel de la campaña tipo D. Atención, cédula de hija secuestrada de Rodolfo sigue activa, tiene bienes a su nombre y está inscrita en el censo electoral. Ojalá esté viva, no importa si el padre la usó para subir su popularidad. Ojalá no esté muerta. Pero veamos los siguientes trinos que empiezan a poner los activistas del petrismo en las redes sociales y que quiero leer para ilustración del despliegue de la estrategia negra. Rodolfo se fue a Miami a intentar arreglar el tan hijo de p que se le va a venir cuando todo el país se dé cuenta que se inventó el secuestro de la hija. Sería interesante saber con el formulario E10 si la cédula que corresponde a la hija de Rodolfo votó en las últimas 2 elecciones. ¿En serio ustedes van a votar por un candidato que se inventó un secuestro de su hija para dar lástima y obtener votos a partir de la tristeza? Repitiendo el mensaje una y otra vez, logran calar en la mente de los votantes para dejar dudas negativas en contra del ingeniero Rodolfo Hernández, cuando lo cierto es que al ser preguntado por cómo lo ha afectado a él y su familia la muerte de su hija, el ingeniero se desploma. Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada durante 6 años o retenida en el lenguaje progre de la JEP, salió en defensa del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Acaso saben lo que es vivir un secuestro, enfrentar un secuestro? ¿Acaso se les olvida que Gustavo Petro está sindicado de haber secuestrado a un periodista colombiano muy querido por todos nosotros, Pacheco? Mientras en los cuarteles operativos de la campaña de Petro tipo A, B, C, D hasta la Z, ejecutan la campaña negra de Al ataque con una amenaza. que representa al ingeniero Rodolfo Hernández. El exalcalde de Bucaramanga se ha dedicado a hacer una campaña lejana a desprestigiar a Petro, sacarle, por ejemplo, en cara su pasado de guerrillero, terrorista, secuestrador. Lo digo por lo que en España lo están investigando por el secuestro del presentador tan querido por los colombianos Pacheco, de pésimo alcalde y promotor de la división y polarización que vivimos hoy en Colombia. Y más bien se puso la meta de conquistar el corazón de los colombianos siendo cercano a través de sus publicaciones en las redes sociales. ¡De locos, papi! ¡De locos, papi! Yo rescaté este pato. Si ven la diferencia, un candidato que ha promovido en sus redes sociales que los colombianos nos odiemos y otro que nos ataquemos de la risa. El ingeniero Rodolfo Hernández, frente a todos los ataques en torno al tema del secuestro de su hija, emitió un comunicado en el que dice que, en atención a los comentarios malintencionados que se han venido publicando en algunas redes sociales, en donde difaman respecto a la desaparición de mi hija y de forma irrespetuosa se burlan del dolor ajeno, me permito reiterar, como siempre lo he sostenido, que el cuerpo de mi hija nunca fue entregado y los grupos armados responsables de su desaparición no volvieron a entregar pruebas de su supervivencia. En ese sentido, mientras la autoridad judicial no lo declare, el estado civil de mi hija no va a cambiar, razón por la cual su cédula de ciudadanía continúa activa y los bienes que le pertenecen continúan registrados a su nombre. Qué compleja decisión la que tienen que tomar los colombianos en una semana. Determinar si quieren que el gobierno sea dirigido por exguerrilleros que usaron el secuestro y la muerte para atormentar a las familias del país, o al ingeniero Rodolfo Hernández, que representa a las víctimas de millones de colombianos que sufrieron ese flagelo.